días. Para quien llegara un poco más tarde, soy Oriol Beltrán. Como Ismael venimos de Barcelona. Somos ambos antropólogos, también el compañero que hablará posteriormente, Brian Ferrero. No sé si conseguiré encajar bien un poco el hilo de lo que fue hablando Ismael y lo que luego continuará cerrando esta primera sesión, Brian con su intervención. En mi caso, seguramente va más dirigido a un público más académico, básicamente de ciencias sociales, básicamente de antropología, que no pensando tanto en un público probablemente que sea más diverso como que asiste hoy a esta presentación, en los que me parece que hay gente más implicada en la gestión. Y el objetivo es un poco realizar una cierta autocrítica, pero a través de esto no simplemente flagelarnos, sino también proyectar una cierta idea de hacia dónde deberíamos continuar interesándonos, trabajando de las ciencias, desde las ciencias sociales, particularmente desde la antropología en el campo de la conservación de la naturaleza, haciendo una cierta autocrítica a partir de un examen, de una valoración, de una evaluación, diríamos, de lo que ha dado de sí hasta hoy, genéricamente, pero en lo que nos hemos fijado, particularmente desde esta llamada antropología de la conservación, una antropología interesada por este fenómeno de la conservación de la naturaleza. En el título se pretende ya provocar una cierta paradoja. Normalmente en antropología hablamos, simplificando mucho, de que la etnografía sería una etapa más descriptiva, más empírica, de observación, de recopilación de datos sobre la realidad. La antropología sería la construcción ya de explicaciones, eventualmente de teorías, del análisis de estos datos recogidos en esta fase etnográfica. Y aquí estoy planteando que deberíamos pasar de la antropología de la conservación, que es un poco como nos autodenominamos o como apelamos a este campo de interés desde la antropología, deberíamos regresar o deberíamos enfatizar más la etnografía de la conservación. Seguramente, ya avanzo un poco el argumento, hemos hecho mucha generalización, hemos hecho una evaluación un poco genérica de la gestión conservacionista, pero nos falta más detalle, nos falta más conocimiento, nos falta, ahora veremos, explorar campos que no hemos explorado lo suficiente en nuestra explicación, en nuestras problematizaciones de la gestión de la conservación. Bueno, una cosa que también quiero aclarar desde el principio, a ver, las ciencias sociales, un poco ligando con lo que explicaba hace un momento Ismael, nos hemos interesado por la conservación, por las cuestiones de la conservación, porque creo que aquí en la sala todos coincidiremos en un fenómeno que ha emergido, no es nuevo, pero ha emergido en las últimas décadas de una forma muy exponencial. Es un fenómeno que evidentemente tiene un componente más propio de los especialistas en ciencias naturales, diríamos, porque se habla de temas que se relacionan directamente con la biología, con las ciencias de la tierra, etc. Pero desde las ciencias sociales nuestro interés, un poco las variables que hace un momento explicaba Ismael, cómo inciden la demografía, cómo inciden los sistemas jurídicos, cómo inciden las políticas públicas en los cambios que se dan en los territorios y cómo se reflejan en sus dimensiones ambientales. Esto no son dimensiones de las ciencias naturales, sino son dimensiones sociales. En antropología yo creo, no sé si seguiré muy linealmente las diapositivas, pero así tienen unas ilustraciones que también pueden hacer más amigable la presentación. En antropología se da el caso no solo de que reconocemos de que, como digo, ¿no? Ha habido una eclosión en las últimas décadas especialmente de
una preocupación por el estado del medio ambiente que se refleja no solo, pero de una forma muy manifiesta, en la creación de áreas que se gestionan para la conservación. En la antropología particularmente, además, se añade que estas recaen preferentemente en lugares donde la antropología tradicionalmente ha trabajado, no tanto en ámbitos, diríamos, básicamente, en muchos países, pues en territorios indígenas, en territorios, como salía ahora en el caso mencionado hace un rato, ocupados históricamente por poblaciones rurales en las que la dimensión de la economía de subsistencia tenía un peso muy relevante. Ahí es donde tradicionalmente la antropología ha trabajado y ahí es donde, curiosamente, o coincide, que es donde mayormente recaen estas políticas de conservación, no en lugares muy transformados, no en lugares muy habitados por volúmenes demográficos considerables, sino en estos espacios que los antropólogos ya históricamente eran donde estábamos trabajando. Un poco la idea sería que hemos empezado a interesarnos por la conservación porque la conservación aparece allí donde estábamos nosotros estudiando probablemente otras cuestiones propias o de interés para nuestra disciplina. Bueno, digo que la presentación pretende hacer un poco de examen crítico de la producción, o sea, qué ha dado de sí, qué aporta esta antropología de la conservación, este interés que ha tenido hasta la fecha la antropología por esta temática, por esta cuestión. Un poco, también caricaturizando para ser más directo, se nos acusa o se nos tilda de que nuestro planteamiento probablemente sea mayoritariamente, más frecuentemente, muy crítico con la conservación. Seríamos un poco la voz de la conciencia, estaríamos siempre hablando más en términos de los resultados o las consecuencias sociales de la implementación de áreas protegidas y de su gestión, que no tanto aportando argumentos para una mejor gestión, para unos mejores resultados. Un poco, antes Ismael mencionaba hace un momento, que en algunas ocasiones que hemos intentado interlocutar, en nuestro caso con la administración conservacionista pública de nuestro país, y no tenemos una entrada, no tenemos una interlocución fácil, porque somos mirados como unas personas intrusos, en cierta medida, ¿no? Es un ámbito pues, acotado y con sus actores ya muy consolidados, y aparte el resultado de nuestra mirada siempre parece enfatizar más en la crítica que no en la aportación de argumentos que pueden ser de utilidad para unos mejores resultados. El resultado de esta autocrítica que pretendo hacer públicamente, o de la que estoy partiendo, es justamente estar convencido de que las herramientas de nuestra disciplina, de la antropología, de un modo más genérico, si quieren, de las ciencias sociales, tienen un gran potencial para contribuir a unos mejores resultados en este camino de los objetivos de la conservación. Podemos formularlo pues, de formas distintas, podemos pensar que las formas de gestión pueden mantenerse y mejorarse o modificarse, etc., pero que nuestra participación en esta discusión, que finalmente nos atañe a todos, porque sus resultados nos atañen a todos, pues más allá de esta apariencia de que somos incordiantes, somos críticos, pues podemos contribuir, podemos proporcionar herramientas para un mejor resultado de estas prácticas conservacionistas. El repaso de la bibliografía de la literatura que ha generado este interés desde la antropología por la conservación da cuenta de que nos hemos fijado mucho en determinadas cuestiones, pero hemos olvidado muchas otras. Y es ahí de donde viene este énfasis en que necesitaríamos, a mi entender, más profundidad y abarcar de una forma más integral, más completa,
los distintos aspectos que abarcan las prácticas, la gestión de la conservación, frente a, mi entender, nuestra prioridad por algunos aspectos muy particulares. Sobre todo, me estoy refiriendo a esto que señalaba hace un momento, no sé si es una diapositiva siguiente o... Bueno, sobre todo nos hemos fijado, también se desprendía un poco en la presentación anterior, en, diríamos, los aspectos más institucionales. Hemos estudiado sobre todo la conservación a través de los programas, a través de los documentos, muy fijándonos en las formas de gobernanza que hablaba Ismael, esta conservación más autoritaria, más jerárquica, si quieren, esta participación que tiene una vocación más participativa, más horizontal. Hemos buscado más estos modelos, fundamentalmente, digo, a partir de los planteamientos de los planes de gestión, de las leyes que regulan el ámbito de las áreas protegidas. Y también, en segundo lugar, creo que hemos hecho mucho más énfasis, diríamos, en la visión de los efectos sociales de la conservación, especialmente, repito, de las áreas protegidas, y que a través de nuestra interlocución con los agentes locales. Es un poco como asumiendo, yo creo que engañosamente, la visión de alguna manera de las poblaciones afectadas por las prácticas de la conservación, ¿no? Asumiendo siendo como la voz de los perjudicados eventualmente, pues por la regulación, por las restricciones, por las orientaciones que toman estas políticas de conservación. Por tanto, lo que propongo, o sea, hablamos de antropología de conservación como si nos hubiéramos interesado por el conjunto de lo que implica la conservación, cuando en realidad hemos tenido como una cierta tendencia a priorizar algunas cosas y, por lo contrario, con grandes ausencias, con grandes vacíos, con grandes aspectos, ámbitos en los que no hemos incidido. Los menciono básicamente, pero después los detallo un poco más. Las entidades de gestión. Digo, hemos estudiado sobre todo cómo se administra la conservación de la naturaleza a través de sus distintas figuras, ¿no? Distintas figuras según el grado de protección, parques de distinto tipo, reservas de distinto tipo, áreas de distinto tipo, según sus vinculaciones con administraciones, bien sean nacionales, bien sean provinciales, bien sean de carácter local. Toda esta dimensión más formal, diríamos, de la gestión, pero por lo contrario, no hemos estudiado la dinámica y el funcionamiento y la práctica diaria incluso de estas entidades y esta forma de organizar la conservación. Como dando, un poco también caricaturizando, simplificando, como dando por bueno lo que pone en el papel. El papel dice, hay una figura de mayor protección, una figura de menor protección, dando por bueno que esto será así, ¿no? Sin aterrizar y observar, y en el caso de la antropología, pues hacer trabajo de campo, allí donde se pueden tomar decisiones concretas sobre problemas concretos y sobre espacios concretos. Después volveremos a ello. Los públicos, ¿no? También, todo en el fondo habla de que, y esto es muy propio de la antropología, las generalizaciones nos pierden, la pérdida de interés por los detalles nos hace llegar a lugares comunes, más bien, y no nos dan toda la información de lo que está ocurriendo realmente. Hablamos del público, no sé si por desconocimiento, si tiene tanto peso en la dinámica, en las decisiones que se toman en la gestión conservacionista acá en Argentina como ocurre en España. En España está este entramado entre conservación y turismo es mucho más explícito en la mayor parte de los casos, y se habla del público como si fuera una cosa genérica, como si fuera una cosa uniforme, como si se caracterizara de una sola manera,
cuando, y campos como, ahora estoy pensando en la gestión del patrimonio cultural, ya hace muchas décadas, bueno, es una cosa también muy evidente, pues que identificar que existen públicos en plural, que existe un público infantil, que existe un público turístico, que existe un público local, que hay hombres y mujeres, que hay escolares y gente de la tercera edad. Identificar estas distintas demandas, usos, expectativas, contribuye a una mejor gestión de esta conservación. Si hablamos de público en general, perdemos mucha información y mucha capacidad de atender a esta dimensión, ya digo, igual en algunos lugares más importante o menos, pero no deja de ser una dimensión importante de las políticas de conservación. Y una cosa que a mí personalmente me curiosea más, o creo que nos pone más frente a aspectos interesantes, que son las medidas concretas que se toman en las políticas de conservación. Prácticas que se relacionan, por ejemplo, con la fauna salvaje. Bueno, desde las ciencias sociales, otra vez, para nosotros es muy evidente que utilizar etiquetas como poblaciones endémicas, poblaciones invasoras, nos hablan de determinadas concepciones de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que queremos reproducir como estática en un momento idealizado, para algunos hace medio siglo, para otros en el siglo XVII. Deberíamos reproducir aquel estado de cosas. Bueno, cómo se toman y a partir de qué imaginarios, de qué lógicas se toman decisiones en torno a la conservación ahí en la gestión concreta de, en este caso que he mencionado, de las políticas de fauna, pero también en la gestión forestal y en otras medidas dentro de las áreas protegidas. Bueno, ¿qué es lo que debería contemplar esta etnografía, esta descripción, esta recopilación de información básica, descriptiva, detallada, no tanto de cuáles son las proclamas o lo esperable de los documentos técnicos, de las actas de las reuniones de los distintos órganos, de la legislación, toda esta cuestión más formal, más burocrática, como si fuera, ahí estuviera el nudo de la cuestión, como si esto nos explicara en qué consiste, en qué se aplica en la realidad. ¿Qué es lo que deberíamos, en qué debería consistir esta mirada de la conservación desde este punto de vista etnográfico, descriptivo, del detalle de los distintos ámbitos que esta gestión implica? Bueno, un poco ya voy rápido con estas diapositivas porque un poco ya las estaba avanzando, como en otros ámbitos que también tienen seguramente más tradición en ciencias sociales, el estudio, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? Ocurre lo mismo, no podemos quedarnos solo con las intenciones, el diseño de los planes de desarrollo, sea local o sea en un ámbito concreto, sino que tenemos que ver su realidad, o sea, para entender su eficacia, para entender sus efectos, para entender su dinámica, hay que trabajar pues, observando el detalle de dónde se toman las decisiones, quiénes las toman, identificando qué actores intervienen, bajando pues, a este nivel mucho más descriptivo y no solo enunciativo, diríamos, no solo de las proclamas que hay en los planes, en el caso que ahora mencionaba, de desarrollo. Por un lado, señalaré como 4 ámbitos en los que, a mi modo de ver, faltaría o estaría por hacer más desde la observación directa en el ámbito de la conservación. Por un lado, lo que ya avanzaba hace un momento, las acciones de conservación, las acciones dirigidas a la
conservación ambiental propiamente dicha, la protección de la biodiversidad, ecosistemas, etc. Bueno, fijarse, ahora recién en España ha habido una iniciativa que nos ha interesado estudiar con dos colegas, Ismael y otra colega, que es el tema del rewilding, y que llegamos aquí a Argentina para un congreso genérico sobre antropología y había diversas comunicaciones presentadas en torno también a este mismo fenómeno. Este fenómeno de la reintroducción de fauna, que no es puntual, no es local, y que nos da cuenta de una actuación que nos habla mucho, un poco lo mencionaba hace un momento, nos habla mucho de qué ideas hay detrás de unas acciones o unas prácticas de conservación u otras. Los actores que toman decisiones ahí tienen unos modelos a los que consideran que hay que dirigirse, ¿no? Están hablando de unas especies concretas, ellos mismos reconocen, especies especialmente emblemáticas, especies que tengan una gran repercusión, una gran proyección social. En el caso español decía, esto implica turismo, especies que sean visibles, que justifiquen incluso también las mismas políticas ambientales en general y conservación en particular. Nuestro gobierno se interesa por restablecer el orden ambiental y esto se vislumbra más a través de los grandes ungulados, de los grandes carnívoros, de las grandes aves rapaces, y evidentemente hay mucha menos preocupación pública pues, por la desaparición de los insectos, de las mariposas, etc. Bueno, estos inventarios, estos programas de seguimiento de poblaciones, estas acciones de reintroducción, en el caso de la fauna es muy evidente, pero no es exclusivo, evidentemente, de la fauna. Yo creo que nos dan una pista que nos acerca mucho más a estas concepciones y a estas orientaciones de las políticas de conservación, nos hablan de qué naturaleza estamos hablando, de quién toma, de qué peso, qué papel tienen los distintos agentes que intervienen en estas decisiones, que no solo estos enunciados de los planes de gestión o de las legislaciones conservacionistas. Bueno, un poco también antes ya he mencionado, ¿no? Cuando decía Ismael, hay una realidad objetiva, pero distintas formas de observarla o de definirla o de acercarse a ella. Hay unas concepciones culturales, también entre los técnicos, también entre los científicos naturales, de estas prioridades, de estas urgencias, todos estos epítetos de la vulnerabilidad o el carácter extraño o carácter endémico de unas y otras especies, nos hablan más de unas clasificaciones, si me perdonan, culturales, que no tanto, que no únicamente, al menos técnico, diríamos, o tecnocientífico. Otro campo en el que faltaría más descripción, faltaría más detalle, faltaría más etnografía para una comprensión más íntegra, más integral, más completa de la gestión conservacionista, serían las acciones relacionadas con el uso patrimonial de la conservación, ¿no? En el caso que nos ocupa propiamente de las áreas protegidas. Evidentemente, esto ahora no abundaré en ello, la sola declaración de un espacio como protegido ya es una primera acción de patrimonialización. Se designa que ahí se reúnen unos valores que reclaman o que justifican o que atañen, pues que dan cuenta de la necesidad de esa declaración en esa categoría, ¿no? Ahí ya es un ejercicio de selección de estas características, cuando muchas veces hay lugares con características semejantes, con mayores características. Ahí también coincidiría con lo expuesto antes, en que factores muchas veces que tienen que ver con la propiedad, con las distintas jurisdicciones, pues pueden tener
peso en delimitar y en designar unas áreas u otras. Pero decía, acciones relacionadas con el uso patrimonial, un poco tiene que ver con este uso, en España se utiliza mucho la expresión de uso público, otros dicen el uso público es el turismo, ¿no? De poner los espacios protegidos a disposición o de fomentar su visita, su contemplación, su uso en última instancia. Creo que se ha trabajado poco pues, en ver, por ejemplo, en analizar, en describir, en fijarse en las infraestructuras que se utilizan, en la rotulación que se utiliza, en la promoción a nivel de discursos, a nivel eventualmente de guías, de materiales promocionales, de los programas de actividades. Muchos parques también han sido cambiante, pues tienen su división, diríamos, de educación ambiental, sea dirigida a escuelas, sea dirigida a un público más general, pues radiografiar, no solo limitarse en material, pero ver cuáles son los mensajes, cuáles son los énfasis, cuáles son, qué campos cubren todas estas acciones dirigidas al uso de las áreas protegidas. Creo que también nos daría mucha información acerca de su dinámica, de su funcionamiento, de aquello que acaba dando unos u otros resultados. Los caminos, los senderos señalizados, puntos de información, la señalética, todo este campo, diríamos, más dirigida. Asimismo, en cuanto a los actores, hablando de ese uso público, no solo el parque es unitario, el parque y el público es uno solo y la población local es una sola, sino que en esta dimensión, en esta dialéctica del uso público, pues guías, educadores, informadores, miembros de brigadas, hasta distintos tipos, antes ya un poco avanzada, de visitantes, excursionistas, público familiar, escolares, deportistas. El deporte también está siendo en este momento un factor que está teniendo mucha presión en las áreas protegidas en España. Científicos, observadores de fauna, población local. No hay un solo ámbito de lo público, sino que hay muchos agentes y identificarlos, ver cuáles son sus grados de incidencia, cuáles son sus lógicas, cuáles son su participación en la dinámica de estas áreas protegidas, pues nos daría también un mayor conocimiento, una mayor aproximación a sus resultados. La relación con los actores locales, también probablemente en ámbitos, estoy terminando, en ámbitos más tradicionales, o sea, antes decía, muchas áreas protegidas han recaído en lugares donde hay poblaciones indígenas, poblaciones rurales, y ahí también volvemos a una cierta generalización de estos sectores de población. Distinguir entre distintos actores también en este campo de lo local, no solo hay una población local genérica, sino que hay trabajadores agrarios, hay ganaderos, hay recolectores, hay pescadores, hay entidades también de distinto tipo, sociedades, al menos en nuestro país, sociedades de pesca, sociedades de caza, de pesca y caza recreativa, diríamos, sociedades excursionistas que usan los espacios protegidos como lugar también para sus prácticas, colectivos ambientalistas. Bueno, en el fondo estoy repitiendo un poco el mismo argumento en distintos planos. Cuanto más desmenucemos, cuanto más identifiquemos estas distinciones, y no solo a nivel de un inventario, sino viendo cuáles son sus grados de intervención en cada caso, pues más cerca estaremos de una descripción más detallada y con más significado de la dinámica de las áreas protegidas. Y por último, también a nivel institucional, a nivel interno, a nivel de las relaciones de las áreas protegidas con otros actores o con otros sectores
externos. Yo creo que aquí nos falta, seguramente también hay un problema de dificultad de acceso, si quieren, nos falta hacer trabajo de campo, diríamos, hacer trabajo etnográfico desde dentro de los parques, ¿no? Ver cuál es la cotidianidad de los parques, cuál es allí donde eventualmente se toman decisiones sobre qué se prioriza, qué es más urgente, cuáles son las cosas que pueden posponerse para otros momentos, porque hay también en el interior pues hay personal administrativo, personal de guardería, eventualmente brigadas, hay una cierta eventualmente jerarquía en el ordenamiento administrativo de la misma área protegida, y ahí dentro también ver finalmente estas dinámicas que se dan entre estos distintos actores, pues también tienen una incidencia finalmente en los resultados. Bueno, terminando, pues reitero un poco el argumento que ya al principio les anunciaba, que era el énfasis de mi presentación. Nos interesa la conservación porque tiene, desde las ciencias sociales, porque tiene unas dimensiones, tiene que ver con nuestras categorías culturales, tiene que ver con con las dimensiones políticas, si quieren, tienen un efecto económico en y fuera de los lugares donde inciden, tienen muchas dimensiones propias de lo que estudiamos desde las ciencias sociales. Segundo, digo, haciendo una lectura crítica de lo que venimos realizando, nos hemos quedado más en los enunciados que en las dinámicas, en las prácticas concretas, y esto pasa por el detalle y pasa por profundizar en esta cotidianidad, diríamos, de relaciones, de dinámicas en los parques y en las áreas protegidas. Y finalmente, también reivindicando un poco nuestro potencial no se limita a ser, no sé si ustedes utilizan esta expresión, el pepito grillo, ¿no? La voz de la conciencia, de que va criticando los eventuales abusos o las eventuales injusticias que se pueden crear sobre determinados sectores, etcétera, sino que yo creo que las ciencias sociales tienen un gran potencial para contribuir a este objetivo compartido que pretenden las políticas de conservación. Muchas gracias. Quería hacerle una consulta, sobre todo. Tenemos una cuestión logística, el descanso para el café estaba planificado para las 10:30, porque bueno, los trabajadores van a estar colaborando con nosotros, que están sirviendo la mesa. Nos dicen que no pueden volver a las 11, sino que tiene que ser ahora el servicio. Si no te molesta, nos damos 10 minutitos, recargamos baterías y seguimos.